para analizar y desmenuzar lo que está pasando, nos acompaña a esta hora el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes y ex vicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola Constanza, hola Gabriela, buenos días. Bueno, partamos por el anuncio de ayer en el Banco Central. La presidenta del ente emisor, ¿cierto?, Rosana Costa, ha dicho que en este proceso la idea es controlar la inflación con el menor daño posible en la actividad, lo que es básicamente lo que hemos dicho, el rol del Banco Central. La decisión de ayer, a tu juicio, ¿está en línea con esto? O sea, ¿está en línea con la función de controlar la inflación sin afectar, con el menos afectación posible a la actividad económica? Me parece que sí. La decisión del Banco Central y en general las decisiones de los bancos centrales hay que leerlas de dos maneras. Uno es lo que deciden hacer en la reunión puntual, esta baja de 75 puntos base anunciada, y lo otro es qué es lo que comunican que van a hacer hacia adelante. Que es otra pieza de información un poco más críptica, si tú quieres, pero muy informativa. Y en este caso el banco ha comunicado o insinuado que la velocidad de disminución de las tasas posiblemente va a ser menor de lo que había pensado antes. Y eso obedece a que la actividad económica está un poquito mejor, como ustedes mencionaron al principio del programa, y como se conoció a partir del último IMASEC y las proyecciones del banco. Y segundo, que la caída de la inflación sigue su curso, pero que hay genuinas dudas respecto de la última milla, por decirlo de alguna manera. O sea, bajar de números sobre el 10 a números en torno al 4, 4,5 ha sido relativamente rápido, fácil, entre comillas, más allá que ha requerido tasas muy altas. Pero esta última parte hay ciertas dudas respecto de la velocidad a la cual la tasa de inflación puede caer y por lo tanto el banco quiere ir cautelosamente bajando la tasa. Sí, efectivamente. De hecho, cuando uno revisa la prensa, la opinión de otros economistas, todos hablan de este tono de mayor cautela del comunicado que, como decías, puede ser bien críptico, pero eso es lo que se lee entre líneas. Ahora, con esa información, ¿significa esto que podríamos terminar el año en realidad con un nivel de tasas más alto de lo que pensábamos inicialmente o hace algunos meses? A ver, a eso apunta. En algún minuto se pensó que la tasa podía llegar a 4% a fin de año. Posiblemente lo que se está apuntando. Yo no he tenido la oportunidad de leer el IPOM que salió hace 5 minutos, digamos, en detalle. La Gabriela lo está leyendo, así que ahí nos va a ir La Gabriela lo está leyendo, sí, así que pero yo no soy capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, no sé cuál es la métrica que usa el Banco Central respecto de la tasa a fin de año, pero posiblemente esté más cercano al 4,75. Ahora, cuando uno mira el ciclo económico chileno y mira la historia de cuál deberían ser las tasas, llamémoslo así, o cuáles han sido las tasas en momentos equivalentes al actual, en términos de crecimiento, en términos de desempleo, en términos de inflación, la tasa real es un poco técnico quizás lo que voy a decir, pero debiera estar más cerca del 1, 1,5, y hoy día está algo por sobre 2%, la tasa a 2 años. Sí. Entonces, dependiendo del comportamiento de la inflación, yo esperaría que la tasa de interés se ubicara 100, 150 puntos base por sobre la inflación esperada a fin de año aproximadamente. Claro. Bueno, y justamente para la inflación también hay proyecciones al alza en este IPOM. En el IPOM pasado se hablaba de que iba a estar llegando en diciembre de este año a 2,9%. Ahora se espera que llegue a 3,8%. Esto tiene que ver con que las sorpresas inflacionarias que hemos visto en los últimos meses en realidad no reflejan un tema puntual o de cálculo, sino que algo más profundo, una inflación más pegajosa como la que estamos observando, por ejemplo, en Estados Unidos. A ver, la dificultad de que la inflación baje a niveles de las metas de los bancos centrales se ha visto en otros países, y lo hemos visto, por ejemplo, lo que tú mencionas en Estados Unidos. La economía de Estados Unidos estaba muy fuerte, la inflación le ha costado ceder, aunque ha cedido definitivamente, y eso tiene a la Reserva Federal cautelosa. Bueno, ese mismo fenómeno uno lo podría plasmar, digamos, o hacer el paralelo con lo que pasa en Chile.
Pero en Chile pasa un tema que yo creo que es particularmente interesante y difícil para el Banco Central y difícil de entender para todos. Y es que el fenómeno cambiario en Chile está siendo más difícil de entender. Eh, Dicho de otra manera, algo ha cambiado en Chile, podemos hipotetizar respecto de eso, que tiene al tipo de cambio en torno a los 1.000 pesos, 980 y tantos ayer, eh, que es cerca de 10% o un poco más depreciado respecto de lo que fue en el pasado en promedio. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que el tipo de cambio Eso. hoy día sea tan volátil y esté tan depreciado? Ujú. Y hay explicaciones coyunturales, llamémoslo así, el diferencial de tasa, la fortaleza del dólar global. El dólar no solo está fuerte respecto del peso chileno, el dólar está fuerte respecto de todas las monedas, y en parte porque Estados Unidos está muy fuerte Sí. respecto de Europa, respecto de China, y por lo tanto acarrea una fortaleza de la economía norteamericana, una fortaleza global del dólar. Pero hay algo específico a Chile que nos ha traído una debilidad intrínseca o idiosincrática del peso. Y yo creo que es una mala noticia, y es que Chile ha perdido parte de su atractivo. Y ese menor atractivo, esa mayor incertidumbre, esas menores perspectivas de crecimiento de mediano plazo, hacen que el tipo de cambio de equilibrio en Chile ya no sea el que era antes. Y por lo tanto, s- sin entrar demasiado en detalle respecto de tipos de cambio de equilibrio, Ujú. lo que quiero decir es que la dinámica cambiaria hoy día es más difícil de analizar para el Banco Central. Porque, no, porque es difícil de entender verdaderamente cuáles son los fundamentos del dólar a 9.80 en vez de a 910 pesos. Y entonces esa volatilidad inevitablemente le introduce ruido a la política monetaria. Y me da la impresión de que el Banco Central eh, en parte está reaccionando a esa Ya. dificultad o a ese efecto que pueda tener la dinámica cambiaria sobre la inflación. Y esto, Sebastián, ¿tiene que ver con un tema de fundamentos políticos o tiene que ver con un tema de mercado también que perdimos o redujimos el poder que tienen las AFPs también como una especie de buffer para los movimientos del tipo de cambio después de los retiros de los ahorros previsionales? Bueno, si uno, si estuviéramos discutiendo sobre una dinámica de muy corto plazo, efectivamente, diferenciales de tasa, el rol de las AFP en servir de colchón a movimientos de los inversionistas extranjeros y eso disminuir la volatilidad del tipo de cambio, podría ser la explicación. Ujú. Pero yo creo que hay una explicación más de fondo. Y la explicación más de fondo es que respecto de la trayectoria que traía Chile hace 5, 10, 15 años, este es un país más pobre en términos relativos. Y por lo tanto necesita un tipo de cambio más depreciado. Y eso, el tamaño de esa depreciación de equilibrio es difícil de estimar. Eh, a eso se suman estos elementos de volatilidad, que además vienen en un contexto global de más volatilidad, porque los flujos de capital se han hecho mucho más intensos en la última década. Los mercados están mucho más integrados, las noticias corren mucho más rápido y por lo tanto eso hace que los flujos de capital también reaccionen más rápido. Entonces es una combinación de un nivel de equilibrio de tipo de cambio más débil y además de mayor volatilidad. Y ese es creo yo, el principal elemento en la ecuación a la hora de tomar decisiones de política monetaria que es distinto respecto del esquema histórico. Claro. Conversamos hasta ahora en Mercado Central con Sebastián Claro, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Los Andes, ex vicepresidente del Banco Central también. Sebastián, tú decías que no habías tenido tiempo de leer el IPOM que viene saliendo, pero lo tenemos aquí abierto y una de las tal vez de las novedades, ¿cierto?, que ya la adelantábamos, es que el Banco Central acaba de actualizar su pronóstico de crecimiento para este año del rango de en el fondo pasó de 1,25 a 2,25 era el rango anterior, ahora de 2 a 3%. ¿Confirma esto como el ánimo más optimista que han tenido, que hemos visto desde el gobierno, a raíz del IMASEC del mes de febrero? ¿Confirma esto que el IMASEC del mes de febrero no es solamente una golondrina que no hace verano, sino que una tendencia de que efectivamente se está reactivando nuestra economía y vamos a crecer más de lo que pensábamos?
A ver, un aumento de 0,75 puntos ¿Mm? base, o sea, perdón, 75 puntos base, 0,75% en las proyecciones de crecimiento que se hacían para este año de diciembre, entre diciembre y marzo, o sea, han pasado solo 3 meses, Mm. es un aumento relevante. Ujú. Y por lo tanto, es algo para, llamémoslo así, destacar. Eh, el 4,5 es un número en febrero afectado por cuestiones puntuales, que el año bisiesto, la minería fuerte. Yo en general prefiero ver la serie desestacionalizada, en el Ujú. sentido que es una serie que descuenta por los efectos que son particulares de cada mes. Por ejemplo, en marzo de este año vamos a tener 3 días hábiles menos que en marzo del año pasado. Ujú. Eso naturalmente afecta la actividad económica y por lo tanto cuando comparemos marzo con marzo hay que tratar de corregir por ese efecto. Bueno, eso lo hace la serie desestacionalizada. Cuando miramos la serie desestacionalizada, la economía creció en febrero un 2,8, ¿ya? Ujú. Ha crecido en los últimos 3 meses un 1,6 y en los últimos 6 meses un 1,2 en promedio. Ujú. Entonces, la cifra con que yo me quedo más bien es que la economía eh, ha completado un ajuste muy complejo, después de un exceso de gasto muy significativo, una inflación muy Mm. importante, un déficit de cuenta corriente. Lo ha completado sin una caída muy significativa en actividad, y eso es una buena noticia, y ahora está entrando en su nuevo normal. Y su nuevo normal es un nuevo normal mediocre, Ya. de un crecimiento de 2,5%. El Banco Central estima que el crecimiento potencial es más cercano al 2%, Ujú. de hecho lo estima un poco más abajo del 2%, pero como la economía todavía tiene una holgura, entonces puede crecer por algún tiempo algo por sobre el 2% para cerrar esa holgura. Entonces lo que está estimando el banco es que ese ciclo terminó, Mm. y la economía ahora entra en su nueva normalidad, con una tasa de crecimiento algo por sobre el 2%. Puede ser este año 2, 2,5 o eventualmente 3, como dice, sí, en la medida que la holgura que se haya acumulado permita eso. Ya, pero sigue Yo soy siendo. escéptico, Sí, perdón. no, yo soy escéptico respecto de que el mundo en las Mm. condiciones actuales permita un crecimiento muy por sobre, o sea, por sobre este rango, Mm. ¿ya? Por cuanto no se ven condiciones externas particularmente favorables, tampoco demasiado negativas, pero Mm. particularmente favorables. Creo que el impulso interno, eh, en términos de discusión de política económica, tampoco es especialmente favorable a la inversión. Y por lo tanto, creo que hay que interpretar el número en un sentido positivo, por cuanto la economía ha dejado de contraerse y ya ha entrado a una zona de estabilización. La parte negativa de la noticia es que nos estamos estabilizando en una normalidad que es bastante mediocre. Ya, y que es por debajo del crecimiento mundial, por ejemplo, también en la proyección, aunque ya esa proyección es baja, como dices tú, pero la proyección, por lo menos lo que acaba de publicar el Banco Central, Sí. estamos hablando de un 3% de crecimiento mundial, o sea, igual seguimos nosotros creciendo bastante menos. Ya, entonces solo para terminar, tú dices que el entusiasmo y el optimismo del ministro Marcel es exagerado. Yo lo que quiero decir es que el entusiasmo por confirmar que la economía ha dejado de desacelerarse y ha empezado a retomar un dinamismo es justificado. Mm. Ahora, de ahí a concluir que la economía está entrando en una senda de crecimiento sostenido, ¿ya? Bueno, si la senda de crecimiento sostenido es 2,5%, la verdad es que es una senda bastante plana. ¿Qué, Ese es mi punto. claro, ¿qué significa ese crecimiento de 2,5%? Lo pregunto porque hace un tiempo, cuando teníamos este sueño de convertirnos en un país desarrollado, se decía que crecer al 2% no nos iba a permitir llegar a eso, no nos iba a permitir tampoco hacer frente a una serie de sueños que tenemos en materia de agenda social. ¿Qué significa crecer máximo un 2,5% en 2025 y 2026, que es lo que está proyectando el Banco Central en este IPOM? A ver, en términos concretos, eh, una manera de verlo es que el ingreso de las familias en promedio va a crecer un 2%. Y esa es una combinación de la cantidad de lo que crece el empleo y lo que crecen los salarios en términos reales. Mm. Entonces, si cada uno de nosotros hace su cálculo y piensa que su grupo familiar, su ingreso real va a crecer un 2%,
Eso es lo que significa crecer un 2% versus crecer un 4%. Ahora, de un año a otro, cuando uno piensa la diferencia entre un 2% y un 4% no es mucha, después de 5 o 10 años, la diferencia de que tus ingresos hayan crecido un 2% versus que hayan crecido un 4%, se acumula una gran diferencia. Y por lo tanto, hay que mirarlo en esa perspectiva. Otra manera de verlo es que países con el ingreso per cápita de Chile, o sea, con el nivel de desarrollo de Chile, ¿ya? En general crecen a una tasa que es entre un 1 y un 1,5% más que Chile. Y por lo tanto nosotros en el fondo estamos al debe Claro. respecto de lo que deberíamos crecer dado nuestro nivel de desarrollo. Esa es otra manera de ponerlo, pero la primera explicación quizás es la que llega más cerca a la gente para efectos de entenderlo. ¿Y qué hace falta para poder salir de ese estancamiento, crecimiento plano, crecimiento mediocre, como tú lo has llamado? A ver, ha habido en Chile una serie de debates que llevan varios años, algunos de los cuales se han agudizado, llamémoslo así, en el último tiempo. Uno respecto del rol de la actividad privada versus el rol del Estado en la economía. Esta visión de que en Chile como que si existiera un sector privado achanchado, dedicado a la renta, no innovador, y que por lo tanto tiene que ser reemplazado por un Estado que va a ser el empujador de la innovación. Yo creo que eso es un voluntarismo muy significativo. Primero, por cuanto el Estado no es particularmente innovador, no lo es en Chile y no lo es en ninguna parte, ¿ya? Puede a través de programas específicos fomentar o financiar algunos planes de innovación, pero en general el Estado es más bien conservador, no es innovador, ¿ya? Y segundo, esta idea de un sector privado poco dinámico, yo creo que es muy discutible, la experiencia no indica eso, y si así fuese en algunos sectores, lo que hay que hacer es meter más competencia y no menos competencia. Y por lo tanto creo que hay una visión en general que se ha apoderado del debate público que es negativo respecto a la actividad privada. Y eso con una serie de políticas, de impuestos, de regulaciones, en particular todo lo que se hablaba de la permisología, ¿qué es lo que refleja? Refleja poner cada vez más costos al inicio de ciertas actividades en el mismo mercado laboral, que hoy día hacen más difícil proyectar un crecimiento, de hacer planes de expansión a 2 o 3 años, hacen mucho más costosa y generan menos incentivo a las empresas a contratar, y por lo tanto el dinamismo del sector privado ha disminuido, en parte porque hay un ambiente de negocio, hay un ambiente regulatorio que es poco favorable a esa inversión. Y eso también se puede ver reflejado en este debate, o más bien esta serie de episodios que hemos tenido que han tensionado la relación entre el gobierno y los empresarios. Lo digo a propósito de este intercambio que tuvo la ministra Janet Jara, también con el expresidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, con los comentarios del presidente Gabriel Boric en la inauguración de la desaladora en el norte de la minera Los Pelambres. ¿O son esos en realidad parte del debate político que no hay que dramatizar tanto? A ver, lo que pasa es que en el caso del gobierno, el gobierno ganó la elección sobre una plataforma que descansaba una visión muy negativa del sector privado. Es cosa leer el programa del presidente Boric, eh, donde el rol del sector privado quedaba bastante disminuido y el énfasis era en el rol de un Estado empresario. Eso no solo quedó ahí, sino que se plasmó en el proyecto de Constitución, que el gobierno apoyó con mucha fuerza. Y ese proyecto de Constitución no fue hace 5 años, fue hace solo 18 meses. Entonces, la verdad es que inevitablemente resulta difícil no ver en el quehacer del gobierno una duda o que tenga una visión respecto al sector privado que no sea particularmente constructiva. ¿Tiene Ahora, un sesgo? ¿Tiene un es cierto sesgo que al mismo antiempresarial el tiempo, gobierno? yo creo que la coalición gobernante tiene un sesgo respecto a la actividad privada que es negativo. Eso yo creo que hay pocas dudas respecto de eso. Ahora, ha ido mutando en algunos casos
Pero esa mutación muchas veces, o ese cambio de discurso, o ese reconocimiento de que el mundo es más complejo y que la actividad privada necesita apoyarse, etcétera, y que el Estado no lo puede hacer todo, muchas veces se hace sin demasiada convicción, y muchos de los elementos que tú planteas, Gabriela, o de esa frase o de esas Sí, declaraciones, claro, tienen mucho de política contingente. Estamos entrando en época elecciones. electoral y creo que vamos a ver mucho más de eso, ¿ya? De plantearse nuevamente desde esa agenda, pero es difícil también generar confianza cuando la convicción de fondo, yo creo que en general es poco cercana a la actividad privada y mucho más apoyadora a la actividad estatal. Y eso lo vemos en los grandes proyectos. Sí, la verdad es que en educación, en salud, en la administración de pensiones, en el tema del litio, en todas esas áreas, las propuestas del gobierno apuntan a un rol central del Estado en la provisión de esos bienes y servicios. Ya, pero por ejemplo, la Y eso Estrategia Nacional del Litio sorprendió, a diferencia de lo que se creía, que hay por lo menos se abrió un espacio para que algunos salares sean explotados solamente por privados. Eso no estaba en el plan original. ¿Es una buena puede señal? ser que no haya estado en el plan original, pero a decir verdad, los principales salarios Mm. están asignados a empresas estatales o al rol principal del Estado a través, de hecho, de empresas que tampoco saben mucho del litio. Entonces, es cierto, a lo mejor queda alguna puertecita abierta. No quisiera yo juzgar intenciones respecto de si aquí hay una convicción, efectivamente hay una visión de tener distintos modelos, etcétera, pero en general la visión dominante es una visión donde el rol del sector privado es menos convocante. Y creo que eso finalmente trasunta mucho en la acción política económica, me refiero, del gobierno. Ya, o sea que eso trae un impacto y trae un impacto también en, por ejemplo, la imposibilidad de aumentar las inversiones, que aumentan, pero también de manera A ver, acotada, la inversión en modesta, Chile iba a decir está. yo. Sí, la inversión en Chile tiene varios componentes y creo que es interesante la discusión porque hay un componente importante que es inversión residencial, ¿ya? Y ese sector está particularmente castigado Mm. en vivienda por razones bien fundamentales. Y esas razones bien fundamentales es que ante las mayores tasas de interés, de largo plazo me refiero, que son las relevantes para efecto de comprarse una casa, Sí. eh, ante los mayores costos de construir hoy día, la incertidumbre de los permisos. Hoy día tú puedes estar construyendo y te paran la obra en el piso 8 y dicen que bajo la justificación que los permisos que tú recibiste originalmente no eran válidos, y por lo tanto hay una incertidumbre muy grande. Y además, las personas hoy día, respecto a lo que comentábamos antes, cuando visualizan sus perspectivas de ingreso hacia adelante, las ven más planas de lo que era antes. Y por lo tanto, esa combinación de cosas hace más difícil hoy día la decisión de entrar a comprar un bien durable que vas a tener que pagar por 20 años. Entonces, por razones de oferta, por razones de demanda, el sector inmobiliario está bastante afectado, y eso afecta definitivamente la inversión. Pero también la inversión privada en general, está en niveles de, bueno, dependiendo cómo uno la mide, a 21-23% del PIB, cuando lo que nosotros necesitamos y lo que se tuvo en épocas de mayor crecimiento fueron niveles de inversión más cercanos al 27-28% del PIB. Esos 5 puntos del PIB de diferencia en inversión privada genera un efecto muy relevante en las tasas de crecimiento. Y la verdad es que lo que hemos visto en las tasas de inversión es que sistemáticamente en los últimos 10 años han venido cayendo. Eh, Insisto, hay muchas razones para ello. Hay razones más blandas, si tú quieres, más de expectativas. Hay razones más duras en términos de costos, duración de los proyectos, etcétera. Pero en general eh, no se ven decisiones, en mi opinión, concretas para apuntalar ese tipo de proyectos. Sí.
bueno, va a ser parte también del análisis que haremos durante el día de este IPOM que publicó hace solamente algunos minutos el Banco Central. Sebastián, te queríamos agradecer por haber estado acompañándonos, revisando también las primeras conclusiones de lo que nos deja este informe. Te agradecemos especialmente porque fue publicado hace solamente 31 minutos. Sí. Así que, bueno, muchas gracias, Sebastián Claro, académico de la Universidad de los Andes, ex vicepresidente del Banco Central, por habernos acompañado hoy aquí en